Informativo Universal conecta con el periodista Luis Manuel Flores de este canal. Luis Manuel, del equipo de Informativo Universal, conversa con la dirigente feminista y abogada Susi Pola. Con Susi, y le pido a Luis Manuel desde allá, desde la residencia de Susi, va a hablar justo del tema y de la fecha que recordamos el día de mañana, Día de No Violencia contra la Mujer. Luis, adelante. Muchísimas gracias a Susi Pola por recibirnos en su hogar. Un verdadero privilegio hablar con usted del tema violencia de género, precisamente en el contexto del mes de la no violencia contra la mujer. De inmediato, Susi, iniciaríamos preguntándole cómo encuentra la mujer dominicana esta conmemoración más sobre este sentido. Bueno, hay que decir que se han hecho muchas cosas. No decirlo sería escatimar a la realidad. Sin embargo, este año nos ha traqueteado. Noviembre ya llevamos, creo que 9 feminicidios, porque esta mañana oí que hay una niña de 16 años que fue muerta por el novio. Es decir, que nos ha traqueteado. Estamos mejor, pero nos falta mucho, porque la violencia contra la mujer es un problema sociocultural y hemos cambiado pocas cosas socioculturalmente. Usted dice, hemos mejorado, ¿desde cuándo hacia dónde? O sea, ¿en qué tramo? Desde que se promulgó la ley 2497 en 1997, en enero de 1997, que reconoce la violencia contra la mujer, además de la violencia intrafamiliar. Hemos tenido un adelanto, porque el sistema de atención, digamos, el sistema punitivo, la ley tuvo que adaptarse, pues la ley no es solo la normativa, sino todo el personal que trabaja, el pensamiento de ese personal que trabaja, tuvo que adaptarse y se han ido haciendo cambios. El mismo Código Procesal Penal en el 2003 cambió para darle más protagonismo al Ministerio Público. Ya no fue más la policía la que tiene que investigar, sino es el Ministerio Público, y eso ha favorecido al sistema de punición. Pero no tenemos un sistema de prevención, que es lo que nos falta, y la prevención es cambio. Hemos hecho hasta ahora lo mismo, pero no hemos cambiado sustancialmente la manera de ver este fenómeno. Siempre achacamos a la familia, que la mujer salió de la casa, el discurso de siempre, a que la familia, que es la base, y no es cierto. La familia de papá, mamá, hijos, hijas en nuestro país no es el modelo, y defendemos ese modelo. Nosotros somos una familia ampliada, agregada, muchas madres jefas de hogar, muchas mujeres jefas de hogar solas. Es decir, que nuestra realidad es muy diferente y estamos siempre manteniendo una visión cultural vieja, y eso no nos permite ese cambio que disminuiría la violencia, al contrario, la aumenta. Pareciera que la pelota caliente en el tema son las cifras, se relaja con las cifras, se manipulan de vez en cuando. Sin embargo, le preguntaríamos a usted, ¿qué ha influenciado para que esas altas cifras sigan manifestándose en la sociedad dominicana, esas altas cifras de muertes de mujeres o de feminicidios? ¿Qué incide para que esas cifras todavía se sigan manifestando? Bueno, que no hemos cambiado la cultura. Todavía el hombre dominicano es el jefe, es el que manda, reflejado en todo el sistema sociocultural dominicano. Si es desde el gobierno, los políticos, tenemos un jefismo machista, una visión de la mujer que no es igual, no hay igualdad. Somos un país muy desigual y con una violencia machista muy grande, muy alta, demostrada en las cifras, no solamente contra las mujeres, sino el hombre es el que mata a otros hombres.
los accidentes son mayoritariamente de hombres, es decir que no hemos pensado en eso como algo que hay que cambiar y seguimos en lo mismo. Desde los espacios más conservadores, lo que se promueve es siempre la protección a un núcleo familiar idealista, modélico, que no es el nuestro. Entonces no hemos hecho cambios de pensamiento, de paradigma. Tenemos un imaginario que todavía mantiene la figura del hombre muy por encima de la figura de la mujer, y eso siempre va a generar violencia. Esa desigualdad es digamos, la raíz de esta violencia sostenida. Respecto a las cifras, yo creo que en nuestro país no podemos hablar de que disminuyó, aunque tenemos siempre la creencia que perceptivamente aumentó, porque bueno, vemos que solamente en los últimos días hemos tenido prácticamente un feminicidio por día, pero no tenemos un registro científico, confiable, con perspectiva de género de los feminicidios. Las muertes de mujeres, dice Procuraduría, este año son 114, hasta la fecha, hasta comenzar noviembre, y de esas 64 que tú nombrabas, que ahora en estos días dijeron a más de ahí, esas 64 son feminicidios íntimos. Cuando el procurador habla o digamos la justicia habla de los feminicidios íntimos, que son aquellos asesinatos de mujeres que se producen por un compañero sentimental, ex compañero o cónyuge, como lo quieran llamar, o por alguien cercano a la víctima. Entonces solo contamos esa parte, pero luego hay otra cantidad igual que decimos que son muertes de mujeres, que no están investigadas. Es decir, no tenemos un sistema de registro con una base de investigación capaz de determinar que no es, que hay una disminución. ¿Usted entiende que el sistema de justicia ofrece la protección necesaria a las mujeres cuando se trata de una defensa en un caso de amenaza por violencia de género? Tenemos en la justicia como adelanto, bueno, tenemos ya no sé si 21 o 22 unidades especializadas desde las fiscalías. Estas unidades se supone que debe de haber una por ciudad cabecera de provincia. La gestión de Procuraduría actual prometió que se aumentarían hasta hacer una por cada cabecera de provincia, a pesar de que hay provincias donde más de una ciudad necesitarían. Ojalá tenerlo a nivel mucho más amplio. Estas unidades especiales, como la que tú sabes que hay aquí en Santiago, en la calle del Sol, no sé si la han visto, sí. Casi cerca del monumento, esquina R. Tolentino, algo así, ¿verdad? La unidad de violencia de género. Sí, exacto. Esas unidades tienen una directora y tienen una cantidad de fiscales adjuntas, además de abogadas, además de psicólogas, que están preparadas. No vamos a decir especializadas, porque todavía eso falta. Sí, de esos 3 elementos que tiene un sistema legal, que es la normativa, cambió. Pero falta todavía lo político-cultural. Hay que preparar más a la gente, pero digamos que en estas unidades están más preparadas que en otras, que en las fiscalías normales, y están capacitadas esas personas para recibir a las víctimas sobrevivientes de violencia. Eso tenemos, que es bueno. Falta en el sistema de derecho, eso está en el Ministerio Público. Es verdad que el Ministerio Público, por su calidad de investigador, ha tenido que prepararse más, pero no están preparados la justicia del Poder Judicial, es decir, los jueces y las juezas. Muchas veces, no muchas, muchísimas, no entienden el tema. Entonces, si Fiscalía, la unidad, envía una víctima, considera que hay un caso,
Pero si llegado a ese juzgado de la instrucción, el juez o la jueza dice no, no hay un caso, ahí se acabó. Entonces hay mucho de eso, hay como un embudo. La Fiscalía reconoce un poco más porque tiene todo un tinglado de gente que son, digamos que tiene una atención más integral. Entonces, como hay psicólogas, como hay trabajadoras sociales, no en todas partes, pero en Santiago tenemos. ¿Usted entiende que cada caso de violencia es muy particular, tiene cualidades muy individualistas? Yo sí creo que sí. Yo creo así que el caso de una, nosotros podemos generalizar en grandes rasgos, pero no podemos parcializarnos y decir, no podemos ampliar tanto y decir todos los casos son iguales. Entonces, bueno, un caso para la justicia es un caso que puede recorrer todo el proceso jurídico legal. Judicializar un caso de violencia depende de un juez o una jueza, y yo creo que actualmente ese es un reto para la justicia, que jueces y juezas reconozcan cómo el Ministerio Público todavía le falta, pero que reconozcan a ese nivel, para que juntos también, y es un consejo que siempre le damos a las dos caras de la justicia, al Ministerio Público y jueces y juezas, que tienen que hacer algún sistema de protocolización o unirse en esto, porque muchos casos que fallan, como vimos ahora con el caso de San Pedro de Macorís y demás, echamos la culpa que un Ministerio Público participó o aceptó la firma, pero también el juez. Sí. Es decir, que son los dos responsables, tienen que ir juntos y aprender juntos sobre el tema. Tenemos eso que no lo teníamos antes. Usted me habla con un conocimiento, un discurso bien fundamentado, precisamente por el activismo y por la preparación legal que tiene, pero... Por estudiarlo. Sí, precisamente en cuanto a eso, le iba a preguntar, ya en lo que tiene que ver con los grupos feministas en nuestro país y en toda Latinoamérica, ¿por qué no? ¿Cuáles son los logros que usted entiende se podrían destacar o los alcances a los que se ha llegado gracias a las manifestaciones y las peticiones de los grupos feministas? Yo creo que lo que se ha logrado viene de la sociedad civil organizada, feminista, organizaciones de mujeres feministas organizadas o independientes, porque nosotras fuimos las que trajimos el tema. De hecho, el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia, porque es el día en que es la conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal, ¿verdad? Pero esa fecha se escogió en el primer encuentro feminista realizado en 1981 Colombia. En Bogotá, ¿Usted estuvo ahí? No estuve yo, pero estuvo Magali Pineda, Sergia Galván, Ángela Hernández, y dentro de la dinámica de ese congreso, de ese encuentro, dijeron, bueno, vamos a escoger un día para recordar la violencia, y para que eso se haga, esa es la finalidad de tener un día. Entonces ya a nivel de la ONU fue en el 99. Fue en el 97, creo, o empezó en el 97. Okay. No, fue del 95 para acá. La ONU lo reconoce después. Durante mucho tiempo, del 81 a los 90 y pico que la ONU lo reconoció, en toda Latinoamérica las feministas conmemoramos ese día. Y luego, estando Milagros Ortiz Bosch como senadora, entonces ahí logramos hacer como amarres con la gente que estaba en Washington y la gente que estaba en Nueva York, y se hizo entre todo el feminismo de Latinoamérica, conseguimos que ese día sea recordado, porque se eligió de todos los casos que las feministas propusieron en 81 en Colombia, el de las hermanas Mirabal fue como el que más pegó. Sí, fue brutal que 13 hermanas... Y tiene matices políticos también. Exactamente, como el que más podía representar. Y en República Dominicana, ¿cuáles logros se han alcanzado? Porque aquí como que culturalmente satirizamos todo. No. Nosotros, bueno, eso me preguntaste, ¿qué logros habíamos tenido? Yo creo que las organizaciones feministas
de la República Dominicana hemos sido las más coherentes. Nunca hemos cambiado nuestro discurso, hemos presionado todo el tiempo y seguimos presionando en lo mismo. Si nosotros no hemos cambiado, han cambiado los partidos políticos, hay transfugismo, lo que tú quieras, pero nosotras seguimos con nuestro mismo discurso, queremos igualdad y para que haya esa igualdad hay que cambiar muchas cosas todavía. Pero hemos caminado siempre aquí en Santiago, para decirte, en Santiago hemos conseguido algo muy peculiar, que es estar juntas las organizaciones con las instituciones en una coordinación intersectorial e interinstitucional que se llama Movimiento Vida Sin Violencia, desde el año 94. Sí. Nace en el año 94, son 25 años trabajando juntos. Si nosotras no nos importa quién está en el gobierno, qué partido, nos da par de tres. Lo que queremos es un avance, que las mujeres no las maten, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay una reunión sistemática todo el tiempo. Ahora desde hace 2 años se llama una reunión de prestadores y prestadoras de servicio que se hace en la unidad porque Fiscalía forma parte de Procuraduría del movimiento. Entonces eso ha facilitado que haya una apertura continua. Las organizaciones de la sociedad civil en Santiago y en el país somos las que dimos las primeras clases de capacitación y seguimos en eso. ¿Santiago fue pionero entonces? Santiago es siempre pionero en muchas cosas. Por ejemplo, este año, y hablábamos en una entrevista que hicimos con la directora de la unidad especializada de Santiago, que en este año, el 2019, no ha habido un feminicidio en Santiago. Sí, eso no lo destacaron. Bueno, porque, fíjate, nadie puede decir bajaron las muertes o no hay muertes porque pusimos un plan, como dice la Procuraduría General, en 2017. Nada cambia en 3 años, ni en 2 años. Estamos hablando de un cambio sociocultural que nos va a llevar hasta una generación. En sociología los cambios no se producen así en 2 o 3 años. Y yo digo que 25 años de trabajo juntos en Santiago puede ser que comience a dar sus frutos. Pero no estoy muy ilusionada que eso lo hicimos por esto, no. Puede ser. Hay una vinculación fatalista, por así decirlo, entre los sectores más vulnerables de la población y la desgracia que arropan a la humanidad o los flagelos. Dentro de ese regionalismo en el que se analizan los casos de violencia de género, y usted que ha hecho una labor tan extensiva a todo el territorio nacional y a nivel internacional, ¿cuál es la provincia o el punto del país que más le preocupa? Nosotros no tenemos ningún estudio que pueda decírnoslo así. Lo que sí decimos, y tú vas a leerlo, donde más hay es provincia de Santo Domingo, porque es donde hay más gente. Sí. Y después sigue y Santiago y no sé qué, porque es donde hay más gente. Pero no, los estudios para determinar se hacen de otra manera, tú lo sabes. Es decir, que nosotros no podemos decir... Perceptivamente uno ve, por ejemplo, San Cristóbal con mucha violencia, por estos lados, no sé, pero no podemos decirlo. Solamente decimos, primero, Santo Domingo, porque es la provincia. Por asunto proporcional. Exactamente, corresponde a la gente. Exacto. Y lo otro es que respecto a la pobreza o al nivel socioeconómico de las personas, para la violencia no tiene que ver. O sea, la violencia contra la mujer se da en todos los estratos sociales, incluso muchas veces, y cuando uno trabaja con este caso podría decirse que es bien difícil en los estratos sociales altos. Allá en la unidad de violencia hablaba con la psicóloga Esther Lugo, no sé si la conoce. Sí, cómo no. Muy capacitada en el tema, y me decía ella, lo que pasa es que los ricos no se filtran mediáticamente. Hay paredes altas y entonces la gente pobre llora y vengan, júiganme, violaron a mi niña. No, y dicen ella, pero que ahí entonces se toman en cuenta otras cosas. Ay, sí. Ahí se toman algo en cuenta como lo patrimonial. Puede ser muy cínico eso. Sí, pero una realidad desgraciada.
Por ejemplo, hay una realidad de violencia contra la mujer muy, muy dura, que en estos días, leyendo a la gente le gusta dar estadísticas y números que no se fundamentan bien en nuestro país, pero bueno, en estos días hay un artículo muy bueno de Riami Balcácer. Sí, del periódico Riami Méndez, muy bueno sobre la violencia contra el incesto. O que toca el tema de la violencia, las niñas, el embarazo infantil y habla del incesto. Y de acuerdo a los datos de Procuraduría, leía que 532, creo, casos de enero 2018 a enero 2019. Que habían sido reportados. Exacto, y nos hace un caso por día de incesto. Yo digo, pero ¿cómo? A mí me da por pensar cómo los hombres dominicanos, el colectivo, porque yo soy mamá de 3 hombres y tengo un compañero de 50 años y no es así. Pero el colectivo de hombres dominicanos está feo para la foto, porque 532 incestos conocidos, como tú dices, que eso es una puntita que se ve nada más del iceberg. Eso nos da casi una costumbre, casi una cultura. Entonces hay que ir por ahí. Yo creo que hasta que nosotros no creemos hombres que tengan un rechazo tan grande, que entiendan desde pequeñitos que una violación, que la violencia contra la mujer, y vamos a decir la violación, es algo que no se puede hacer, que estén convencidos, nosotros no vamos a desmontar, porque los hombres están convencidos de lo contrario, que cualquier mujer les pertenece, que si yo voy por ahí con un escote grande o con un shortcito, ya eso soy yo que provoco. Es decir, siempre de afuera, que lo pobrecito lo provocan. Eso no, tenemos que conseguir formar hombres capaces de entender desde chiquititos así, que no pueden, que eso no se puede, que es algo negativo. Hasta ahora nada justifica una agresión a una mujer. Por último, se hace imprescindible solicitar su llamado a la población joven, a la niñez, a los estudiantes y principalmente a nuestros actores, para que podamos entre todos contrarrestar este flagelo que tan fuerte nos golpea. Y yo hablo siempre siempre hacemos el mismo llamado a los hombres que están oyendo y que se dan cuenta que son generadores de violencia, porque la violencia no tiene que ser, el feminicidio es la última escalada, pero hay violencias cotidianas, rutinarias, de decirle a la compañera que fea estás, tú no me hables, o gritarle o lo que sea, que eso va llevando y va como una bola de nieve. A los hombres que sientan que están en violencia, hay un centro conductual de hombres ahora, que esa es otra reforma que la Procuraduría acaba de hacer en Santiago, acercarse a esos lugares, porque hay programas también para hombres que no hayan llegado a la justicia, que no hayan sido identificados en la justicia, pero que sientan. Y a las mujeres que tienen la ventaja de poderse acercar a las organizaciones de la sociedad civil, al Ministerio de la Mujer en Santiago, que está frente al supermercado Pola, vaya la cuña, la propaganda que le hacemos. Al Ministerio de la Mujer, que tiene gratuitamente un servicio excelente de psicólogas para los casos, que acudan, que salgan de ese ciclo, porque ese ciclo de la violencia les da a los hijos y a las hijas. Muchas veces las mujeres dicen, no salgo de esto por mis hijos. No es por tus hijos, porque eso te le hace un daño más grande. Hay que salir de eso, por mis hijos voy a salir de esto. Si romper los ciclos, quien sea, hombre o mujer, romper los ciclos. Y por supuesto siempre un mensaje al poder. El Estado dominicano, estos cambios que se han podido hacer han sido de una lucha permanente, sobre todo de las organizaciones feministas en coordinación con grupos del Estado, ha sido casi sangre y arena.
El Estado no tiene presupuesto para este tema y eso lo necesitamos. Las casas de acogida, que son para cuando la mujer está en peligro de muerte, solamente hay 2 en el país y tendría que haber una por provincia. Si los políticos no se robaran el dinero como se roba, ese dinero se redistribuiría como debe ser. Y este es un tema que tiene que tomarlo en cuenta el Estado. Siempre pedimos, y lo vamos a volver a pedir, tenemos alrededor de 12 años pidiendo siempre en estos mensajes al gobierno que dedique el próximo año para investigar la situación de la mujer dominicana, que es una situación muy fuerte, muy dura, para que podamos hacer programas, el Estado pueda hacer programas que puedan revertir esa realidad, dedicar los recursos, pero el año que viene es un año electoral, esos recursos sabemos a dónde van. Uno tiene que ser cínico, es terrible ser cínica, pero eso es lo que va a pasar. No hay dinero, esto necesita una inversión grande de dinero porque hay que preparar espacios, hay que preparar recursos humanos que sepan atenderlo, necesitamos casas de acogida o también podemos reinventarnos y hacer casas de recogida donde los hombres, los agresores puedan ir y porque la mujer cuando hay un caso de violencia tiene que dejar todo botado, coger sus hijos e ir a una casa de acogida que son muy costosas, por eso hay 2 nada más en el país, pero que como digo, necesita recursos. Pedirle al Estado dominicano que se apiade de la mitad, más de la mitad de este país. Las mujeres somos más de la mitad en este país, somos las que votamos. Está definido, las estadísticas lo dicen, quienes llevamos gente a esos puestos somos nosotras, que también tenemos que avivarnos un poco y exigir en ese sentido que se puedan abrir líneas presupuestarias para poder adecentar el sistema de atención a las mujeres y garantizarnos a las dominicanas que no nos van a seguir matando. Bien, ¿usted cree que me interesó hacerle esta pregunta? ¿Que las mujeres deben de motivarse más entonces a ingresar al activismo político? Yo creo que claro que sí, eso siempre lo digo. Yo admiro a las mujeres políticas, esas son las que están echando una gran lucha y muchas lo están haciendo de manera muy consciente, claro que sí, yo creo que sí. Como todo, hay personas que eso no nos llama la atención, hay personas que sí, pero las mujeres hasta ahora todavía, a ver, ¿qué te puedo decir? Los políticos viejos no dan ni siquiera, le dan espacio a los políticos hombres jóvenes, imagínate a las mujeres. Así que hay que pedirle a los políticos que hagan su transición. Yo miraba no sé si tú lo viste, pero en España, que están en un apriete grande, un político joven, representante de Ciudadanos, dijo renuncio a todo porque falló, ya yo dejo esto, acá nadie deja eso. Sí. Porque tú sabes qué pasa, que una vez que se montan ahí, se acostumbran a vivir del cuento, a vivir de los recursos que nosotros, el pueblo, le damos, y entonces ya no pueden volver a una sociedad, a tu universidad donde tú dabas clase o a donde tú trabajabas, no vuelven. Aquí hay gente que, yo tengo 50 años, voy a tener ahora este año en la República Dominicana, y estoy viendo la misma gente. Los que no están es porque se murieron, pero los que estaban vivos cuando yo vine, que eran jóvenes, ahí están. Todavía y las familias de ellos. Entonces eso es una cuestión de, qué sé yo, un pensamiento nuevo. Muchísimas gracias, Susi, por recibirnos nuevamente. Esperamos que en otra ocasión podamos seguir compartiendo y, claro, aprendiendo más cada día de este tema y concientizándonos. Muchas gracias a Luis Manuel Flores por esta interesante conversación con doña Susi Pola. A ella también nuestro agradecimiento por tomarse estos minutos en una jornada como la del día de hoy. Vamos a pausar. Cuando regresemos en Informativo Universal, lo que pasó en la semana.